Muy buenas tardes, querida familia del Evangelio de la Vida. Qué gusto poder saludarlos, qué gusto poder dirigirme a ustedes en este jueves, jueves santo, jueves del Señor, en donde se celebra un acontecimiento importantísimo, tres acontecimientos maravillosos que nos han beneficiado de generación en generación y que de hecho en su primera lectura el día de hoy manifiesta que esto será celebrado como fiesta de honor del Señor y que será de generación en generación. Será celebrada esta festividad como una institución perpetua. Miren, qué maravilloso. El día de hoy se celebra la institución de la Eucaristía, el sacerdocio y también este mandato del Señor de que nos amemos los unos a los otros. Qué ejemplo maravilloso para nuestra vida diaria. Hemos atravesado tiempos fuertes de pronto en esta cuaresma, en esta semana mayor, mucha tentación, muchas situaciones que de pronto nos han puesto a prueba. De pronto el enemigo también ha estado acechando y le hemos permitido más de la cuenta. Siempre está acechando, pero en esta temporada seguramente le hemos permitido más de la cuenta que se acerque a nuestra vida y le hemos permitido en algunas acciones nuestras que sea Él quien intervenga. Pero estamos a tiempo, queridos hermanos. El Señor es tan misericordioso y muestra de ello lo que el día de hoy celebramos. Miren cómo es tan bueno, misericordioso, obviamente que también es un Señor de justicia, es un Dios de justicia, pero cómo nos deja el sacerdocio a estos ungidos suyos maravillosos para que ellos puedan celebrar aquí en la tierra la Eucaristía, puedan glorificar al Padre, porque recordemos que en la Eucaristía no es el sacerdote quien está ahí, o sea, debemos aprender a encontrar ese verdadero valor y sentido de la Eucaristía y aprender cada parte. Todo momento de la Eucaristía es maravilloso e importante, pero es el sacerdote, es el Señor representado por el sacerdote quien glorifica a nuestro Padre, a nuestro Creador, que es Dios. Y es una actualización de la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya nos daremos o tomaremos en cuenta de la magnitud de lo que implica la Eucaristía. Ahora no se diga el sacramento de la comunión. Por eso es la importancia de no perdernos esto maravilloso que nos ha dejado el Señor. Quiero compartir con ustedes la segunda lectura que me gusta mucho con respecto a lo que nos dice San Pablo. Las cartas de San Pablo son maravillosas. La mayoría creo que nos identificamos con él porque de haber sido un perseguidor de Cristo, un perseguidor de todos aquellos quienes alababan, adoraban y creían en nuestro Padre desde ese tiempo que fue llamado, fue tocado y él se dejó. Pero cuántos horrores de pronto estuvo él involucrado, cuántos errores cometió, cuántos horrores y en cuántos horrores sumergió a mucha gente. Pero como el Señor es tan bueno y nos hace el llamado, no importa en qué momento de la vida estemos, en qué lugar, cuán pecadores nos sintamos, cuán vacíos, cuán bajos, cuán ruines. Escuchaba la semana pasada, voy a hacer un paréntesis allí, la semana pasada me decía un señor que atendía, es que yo soy tan bajo, tan ruin, ¿cómo el Señor puede fijarse en mí? Mire lo que he hecho. Claro, yo me sentí en ese momento como si estuviera confesando, pero bueno, soy psicóloga, también me comentan muchas situaciones y me daba mucha ternura y a la vez también mucha tristeza escuchar cómo él se sentía, cómo él de pronto durante mucho tiempo había venido estando sumergido en la bajeza, en la inmundicia, como se dice, en un pantano en el cual solo estaba manoteando y no encontraba la forma de salir de manera adecuada, sino que manoteaba y salía, trataba de salir de una manera equivocada, tanto así que nuevamente era absorbido en este pantano. Y me decía, es que yo no puedo creer, me comentaba una experiencia y una anécdota, no puedo creer cómo es que el Señor me rescate, me ame, me quiera con todo lo que he hecho. Pues ustedes, cada uno tendrá experiencia, yo misma puedo decir cómo el Señor me ha rescatado de lo más bajo, de la miseria que ha sido mi vida durante muchos años, pese a que fui criada en un hogar católico
que asistíamos a Eucaristía, que rezábamos el rosario, que no nos perdíamos una noche de alabanza cada año, pero es el Señor sabe cuándo, cómo y dónde toca tu corazón y te permite ya escuchar ese llamado, porque también nosotros debemos estar predispuestos con la voluntad. Y siento yo que el ser humano después del fondo encuentra mucho más fondo en el cual caer, que es lo que me pasó a mí. Pero también llega el momento en el que decimos, ya no más, ya no puedo más, o sea, todo lo que he vivido fuera, nada me ha llenado, nada me ha servido. Y caemos en cuenta recién que es en Él, que debemos volver a Él, a nuestro Creador, a nuestro Padre. Y es lo que yo le explicaba a este Señor, o sea, el Señor está siempre predispuesto y cual alfarero está presto para moldearnos, porque nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, que obviamente por el pecado original se han dado muchas situaciones, pero que nosotros no podemos tampoco justificarnos por eso, tenemos que salir adelante y buscar la manera para que podamos volver a esa patria celestial, a esa patria que está preparada para cada uno de nosotros, ese camino a la santidad. Entonces es importante tomar en cuenta todo ello, querido hermano, que tu pecado no te defina, que tu pecado no sea la razón por la que tú digas yo no puedo, entonces como ya estoy en esto, seguiré en lo mismo. Tomemos en cuenta ello. Y ahora sí, cierro el paréntesis. En la segunda lectura, que trataba de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, miren lo que él dice: hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza, que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Miren qué belleza, qué bendición, qué maravilloso. Y en el Evangelio nos narra cómo fue esta última cena, la institución de la Eucaristía, pero es valiosísimo e importante rescatar cuánta mansedumbre, cuánto dominio de sí en nuestro Señor. Mansedumbre que implica humildad, que implica serenidad, porque él aún sabiendo que iba a ser traicionado, aún sabiendo muchas situaciones que se venían, él con toda serenidad, con toda tranquilidad, continúa su camino, obviamente, y les habla con un amor extremo, porque aquí lo dice la palabra, y amó hasta el extremo, tanto así que se dispuso a lavar los pies a sus discípulos. Obviamente ninguno estaba sintiéndose merecedor de todo ello, pero él que les dice: pues si yo que soy el Maestro y el Señor les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Qué maravilloso, qué bendición tan grande. Que cuando sentimos angustia y tristeza y decimos es que Dios no nos entiende, es que estoy resentida con Dios, es que esto y lo otro, recordemos que Él vivió todo, todas las heridas que nosotros hemos padecido o que venimos arrastrando, Él las vivió: abandono, traición, injusticia, humillación, vergüenza. Pero era tan grande su amor por cada uno de nosotros y por su Padre amado, que Él se entregó totalmente por cada uno y amó hasta el extremo, porque solo alguien que ama hasta el extremo puede hacer todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y aparte, sabiendo lo que se venía, se predispone a darnos ejemplo aún en esos momentos, ejemplo de humildad, de servicio a los demás, ejemplo incluso de mansedumbre, de la serenidad, de la paz, de la calma, aún en momentos tormentosos, en momentos de angustia, de debilidad, de tristeza. ¿Cuántos temores tenemos? ¿Cuántas angustias vivimos a diario?
pero el Señor está presto para ayudarnos, está presto para enseñarnos a cada momento y que recordemos su palabra. Recordemos su palabra, porque ahí está escrito todo. El escritor sagrado, cómo fue iluminado por el Espíritu Santo para darnos a conocer todas estas enseñanzas del Padre, de esas vivencias de Jesús, incluso desde antes de nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo y Nuevo Testamento, tantas enseñanzas. Y en este Jueves Santo no es la excepción, aún viviendo los momentos que Él está viviendo, esa tristeza, esa angustia, porque lloró hasta, o sea, transpiró tanto, estaba tan angustiado que hasta sudó gotas de sangre. Era una tristeza enorme que embargaba su corazón, porque sabía lo que iba a suceder. Pero en cambio decide darnos enseñanza, dejarnos ejemplo de amor. Y esto a ponerlo en práctica cada día, porque qué importante es que podamos nosotros con nuestro prójimo hacerlo. Estamos viviendo en mansedumbre, tenemos esa virtud, esas cualidades, tenemos nosotros, y si no trabajemos para desarrollarlas día a día, y queridos hermanos, alejémonos de la tentación. Siempre va a haber, queremos cambiar de vida, queremos cambiar de un estilo de vida, ser diferentes para alcanzar la santidad, pues evitemos frecuentar lugares, personas e incurrir en situaciones que nos conduzcan al pecado y que de pronto no podamos salir de ahí. Tratemos de hacerlo en amor al Señor, que es lo mínimo que podemos hacer por Él. Y finalizo con lo siguiente, para meditarlo. Por su presencia y entrega todo lo creado fue mirado, transformado y trascendido, convirtiendo al mundo en un lugar en donde se puede encontrar al que no solo ama, sino que ama hasta el extremo como nadie más. ¿Quién? Jesús. Miren qué hermoso, qué maravilloso. Así que, queridos hermanos, recordando que el Señor nos ha mirado, nos ha deseado, nos ha pensado y nos ha creado con amor, con ese amor tan grande y maravilloso, y que solo está esperándonos con las puertas abiertas. Él con los brazos abiertos. Nosotros abramos nuestro corazón y pidámosle que nos permita escucharlo ahí en lo secreto, en el fondo de nuestro corazón, en nuestra mente, que pensemos también en Él antes de actuar, antes de hablar para no lastimarlo, porque muchas veces también somos muy parlanchines. Hablamos, que ni dejamos hablar a los demás, mucho menos podríamos escuchar la voz de nuestro Señor. Y en ese afán de hablar y hablar, ni siquiera escuchamos al otro. Y si escuchamos, como decía un sacerdote, solo para responder, pero no para poder acompañar, abrazar al hermano que lo necesita, ni para nosotros sentirnos de pronto, hacer sentir a la otra persona que necesitamos un abrazo, que necesitamos que nos escuchen, no lo hacemos. Así que, en el amor del Señor, emprendamos un camino diferente, no es tarde, Él nos espera con los brazos abiertos, cual alfarero para moldearnos. Y qué mejor, acerquémonos a la Santa Eucaristía, al sacramento de la reconciliación, la confesión. En la tarde estuve en la catedral y cómo están los sacerdotes ahí, toda la mañana y la tarde, esperando a que la gente vaya a recibirlo. Esto parte de lo maravilloso que nos ha dejado el Señor, para podernos quitar todas esas mochilas de encima, esas cargas, y dejarlas en manos del Señor, y que Él con mucha misericordia nos va a escuchar y acompañar. Así que no olviden en la noche también asistir a la Eucaristía. Los abrazo con cariño, que Dios me los bendiga, un gusto saludarlos, que tengan un bendecido resto de Jueves Santo. Mañana, Viernes Santo, acompañémoslo a nuestro Señor y a María Santísima. Buena tarde.